Estamos en el Pensamiento Libre con un invitado que es orgullo de Colombia, el doctor Jesús Vallejo Mejía, abogado de la Universidad de Antioquia, profesor universitario durante muchos años de prestigiosas universidades de Colombia, además profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, y tuve el honor, el agrado y la maravillosa oportunidad que poquitos estudiantes de Derecho tenemos de haber sido su alumno, hace ratico también. Es un hombre que fuera de sus capacidades jurídicas tiene para mí una característica que lo hace diferente a todos. Es un ser humano especial, es un hombre extraordinario, de una calidez que lo diferencia en cualquier lugar donde llega y que hace que sus conocimientos jurídicos y empresariales se vean corticos frente a su imponencia como ser humano. De manera pues que damos invitación al doctor Jesús Vallejo para que esté en el Pensamiento Libre y podamos disfrutar de una tertulia agradable. Muchas gracias, Antonio. Como dicen las señoras, favor que tú me haces. Usted también ha sido un hombre público y ha sido también parte de la rama judicial de Colombia. Fue designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esa experiencia, ¿cómo le fue? Que era una época difícil, por cierto, de Colombia. Bueno, pues habría mucha tela para cortar. Resulta que yo llegué allá precisamente por la cátedra. Había personas que pensaban que mis cátedras de Derecho Público me daban solvencia para eso. Recuerdo que el doctor Jairo Duque Pérez, que me encontraba a veces ahí en la calle, me decía, te tengo que traer a la corte. Bueno, hombre, muchas gracias, favor que me hace. Y el 11 de diciembre del año 1986, me eligieron magistrado. Es que la fecha es muy importante por lo siguiente. Ese día la Corte declaró inexequible la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los Estados Unidos. Y eso causó un escándalo tremendo. Y yo creo que con buenas razones. Las razones que dio la Corte para declarar esa inexequibilidad fueron muy flojas, por decirlo menos. Pero me eligieron ese día y yo pues estaba muy joven y bueno, hay que servirle a la patria, bueno, hagamos el sacrificio. Me trasladé, mi señora llevaba 6 meses, 7 meses de embarazo. Le tocó manejar todo ese traslado. Mi hijo menor nació en marzo. Nadie quería aceptar la Corte por el miedo que había a las amenazas del narcotráfico. Y bueno, yo no pensé en nada de eso. Yo acepté pensando pues en el... resonaban mucho en mí esas palabras que frecuentemente decía el presidente Valencia, la honda emoción patriótica. Y me fui para allá. Y llego a la Corte y me encuentro, de lo primero que me fue llegando fue el tema de la justicia penal militar. Pequeño tema, ¿no? No, pues imagínate. Yo me puse a estudiar el asunto y yo llegué a la conclusión, estudiando todos los salvamentos de voto, toda la tradición que había sobre el asunto, que realmente la justicia penal militar aplicada a civiles era un estropicio.
y presenté mi ponencia, me la aprobó la Sala Constitucional. En la sala plena hubo un debate, imagínese yo, un principiante en eso, un debate de 7 horas, yo defendiendo como gato panza arriba mi ponencia, y toda la sala penal, que antes había promovido la tesis de que eso era inexequible, toda la sala penal atacando mi ponencia. Al fin acepté hacer algunos cambios y que se entrara a votar y gané. Qué maravilla. Pero eso fue un escándalo también. Ah, no, la Corte se le vendió al narcotráfico, vean, pues, ¿no? Porque la justicia penal era contra los narcotraficantes en ese momento. Bueno, me toca otro casito. La demanda de inexequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los Estados Unidos que había revivido el presidente Barco. Cuando la Corte declaró inexequible la ley aprobatoria, el presidente Barco, que era un hombre de mucho coraje, Colombia no sabe la magnitud del presidente que tuvo en esos momentos. El presidente Barco dijo, si la Corte dice que la falla fue porque la ley el proyecto de ley no lo sancionó el presidente, sino el ministro delegatario, entonces yo como presidente sanciono la ley. Y la revivió. Y la revivió. Y entonces vinieron las demandas. Y a mí me tocó una de esas demandas. Una demanda muy bien hecha por el abogado de Pablo Escobar, que era un hombre brillante. Me puse a estudiar el tema y se me ocurrieron algunas cositas que después la constituyente adoptó. Como que efectivamente la Corte había declarado inexequible la ley, pero por un vicio de forma, porque no la había sancionado el presidente, sino el ministro delegatario. Pero había quedado un proyecto, y ese proyecto lo podía sancionar el presidente en ejercicio. Esa era la tesis. Esa era la tesis. Y eso quedó en la Constitución. Cuando hay vicio de forma, se subsana el vicio, porque es que perder un proceso legislativo por una cuestión formal, corríjase la cuestión formal y siga hacia adelante. La Corte se dividió, porque había una ponencia del magistrado Morón en la que se declaraba que el presidente Barco no había obrado bien, que le había dado sanción a algo que ya había muerto. Y yo sostenía que ese algo que el magistrado Morón decía que estaba muerto, había quedado vivo, y que el presidente Barco le podía dar vida jurídica, sancionándolo como ley. La Corte se dividió por mitades. ¿Y hubo que llamar con juez? Entonces hubo que llamar con jueces. Y viene pues la cosa de los conjueces. El primero que salió sorteado dijo, no, es que yo ya me manifesté sobre ese tema y estoy impedido. Salió otro y dijo lo mismo. Salió otro y dijo, yo hice parte del Congreso que aprobó esa ley y evidentemente no podía. Hasta que al fin salió otro, ya que sí asumió el tema. Haciendo una interrupción para precisar la historia, en ese momento estaba vivo Pablo Escobar y estábamos en pleno conflicto del narcotráfico. No, pero es que tan vivo estaba que yo estaba amenazado de muerte. Es correcto, es muy importante para la historia esa. Tan vivo. ¿Por qué ninguno quería aceptarse el juez? Por las amenazas estaba que a mí me llegaban por todos los lados las cartas de los extraditables amenazándome
con que se harían justicia acá o en cualquier lugar del mundo para donde yo me fuera. ¿Cómo le parece? Y yo con una criatura de 3, 4 meses, y mi pobre señora sufriendo. No, eso fue pues aterrador, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, enfrentamos la cosa, y el conjuez anunció que iba a emitir su dictamen, hizo su dictamen en favor de la otra ponencia. Pero cuando leyó su dictamen, se descendió de su podio y se acercó a felicitarme y a decirme, doctor, ojalá hubiera más gente como usted acá en este país. Bueno, doctor, muchas gracias. Y ahí quedó. Y sale El Espectador en una campaña innoble. Vamos a comerciales y hablamos Bueno, de esa listo. campaña. Sale usted de la amenaza del narcotráfico y entra a otra problemática con la prensa, Claro, exactamente entonces, con El Espectador. Entonces me hago yo esta reflexión. Hombre, uno viene acá en busca del honor, pierde el honor con los ataques de estos periodistas, pone en peligro su vida, su integridad personal, sus bienes, porque en ese momento era un verdadero sacrificio económico. Hoy ya las cortes están muy bien pagadas. En esa época no. A mí me costó el trasteo a Bogotá lo que representaba un mes de salario. En esa Y época. eso no me lo reconocía nadie. Con lo que me pagaban, yo pagaba el arriendo de la casa y pagaba, creo que el colegio los colegios de los niños y no más. La comida, todo lo demás tenía que sacarlo de mis Ahorros. de mis débiles ahorros, ¿no? Bueno, pero en fin, uno hace el esfuerzo, el sacrificio por el honor, por el servicio a la patria. Y llegan estos del Espectador con una campaña torpe, sucia. Entonces yo los enfrenté. Les dije, ¿qué está pasando en Colombia? Hace uno este sacrificio y ustedes se dedican a acribillarlo. Y me dijeron, ay, es que la Corte no fue solidaria con nosotros por la muerte de don Guillermo Cano. Y entonces nosotros nos sentimos abandonados por la Corte y por eso lo atacamos. Y yo dije, ¿qué es lo que están atacando ustedes? Que salgo yo a dar esta batalla y me enlodan. Bueno, entonces yo me puse a pensar, hombre, esto no vale la pena. Le dije a mi señora, volvámonos para Medellín, que allá me quieren a mí. Y verdad que lo quieren, y lo queremos mucho. Y entonces nos volvimos para acá. Eso fue, por eso terminé yo mi magistratura en la Corte. Algunos me decían, hombre, ¿cómo se va a ir? Si usted está haciendo escuela, está produciendo unos fallos extraordinarios. Sí. ¿Para qué? No. Me vuelvo a Medellín, que esa es mi tierra. Allá me quieren. Hombre, aprovecho y le hago una pregunta sobre el tema de las cortes. Y a mí me gustaba, y lo voy a decir de una vez aquí antes, el sistema de la cooptación que teníamos en el momento en las altas cortes en Colombia. Ese sistema permitió siempre que los mismos magistrados cuidaran quienes los reemplazaban y fue estupenda. Exactamente, eso le dio independencia. El sistema que se adoptó en la Constitución es un sistema supremamente dañino, porque la gente tenía que intrigar para llegar a la Corte, y no todos los que intrigaban llegaban, ¿cierto? Y a veces se llegaba sin intrigar, como en el caso mío, que a mí me llevaron en una, como decía el montañero, en una escasez que hubimos, ¿cierto? Con el sistema actual, la intriga se duplicó, se triplicó, porque hay que intrigar con los políticos para que los políticos intriguen en el Consejo Superior de la Judicatura y luego entrar a intrigar. No, realmente el sistema es muy dañino.
Pero yo por eso fui enemigo de la Constitución actual desde el principio. Me opuse a la convocatoria de la Constituyente, pero esa es una historia que daría para otro programa y la he llamado el Código Funesto. Muy bien. Ese tema ha hecho que hoy la independencia de los poderes no sean tan independientes. Pero es que hay otros casos, hay otros temas. Miren, los magistrados tienen esposas, tienen hijos e hijas, hermanos, sobrinos, y algunos hasta tienen pues amigas o amigos. Y el gobierno les coloca a todas esas personas. Y entonces ahí se pierde la independencia. Que mi amiga está de abogada de tal entidad oficial, mi esposa es jefa jurídica de tal, y entonces ahí se acaba la independencia. El sistema es muy, muy insidioso, por eso no hay independencia. Exactamente. No tenemos independencia en la rama judicial, Claro. no tenemos independencia en el legislativo, Claro, y todo claro, está claro. en el ejecutivo. Es que, mire, Santos es un demonio, es un verdadero demonio, y él se dio cuenta de todas esas falencias del sistema y las aprovechó. Y por eso goza del apoyo de los altos sectores, pero como a todo el pueblo no lo pueden mermelar, hasta ahí no le llega el apoyo, pero él dice que eso no lo necesita. Él con que tenga la élite a su servicio en todos los sectores, en todos los niveles, con eso cree que puede gobernar. Devolviéndome un poquito en la historia, usted también fue embajador en el gobierno del presidente Uribe. También en una escasez que hubimos. Cuente a ver esa historia, hombre. Pues la historia es que el embajador era el doctor Alberto Velázquez Martínez, hombre que merece todos los homenajes. Entre otras cosas, también está invitado al pensamiento libre. Bueno, entonces yo no sé si él se atreva a contar toda la historia, pues resulta que a él le metieron allá por una debilidad política del presidente Uribe, un consejero muy poco halagüeño, y él se aburrió con eso, entonces él renunció. Y eso quedó ahí en el aire. Él muy amablemente le sugirió al presidente Uribe, vea, yo me voy, pero ¿por qué no nombra al doctor Jesús Vallejo? Y el presidente Uribe pues, se demoró un buen rato, y algunos otros amigos fueron a proponerle mi nombre, y hasta me dijeron, vea, nosotros quisiéramos que usted fuera allá. Y yo dije, pues también, la misma reflexión, el servicio a la patria, bueno. Pero al fin, pues, el presidente Uribe le dio visto bueno a eso, se demoró un buen rato. Y se demoró un buen rato, era por lo siguiente. Había un compromiso que yo no conocía, y si yo lo hubiera conocido, probablemente no me habría ido para allá. Había un compromiso con un político bogotano samperista que alegaba que le había puesto 1 millón de votos al presidente Uribe en Bogotá y cañaba con esos votos. Y entonces él empezó a tallar para que me sacaran. Y se cumplieron 2 años, yo sabía que eso era pues, todo pasajero, pero a los 2 años me llamaron a decirme, bueno, ya se tiene que venir. Pues yo me olí el tocino. El tocino era que necesitaban poner un embajador amigo de Samper allá en ese momento porque había un evento muy importante de un club de expresidentes y jefes de gobierno que manejaba Samper,
y él quería tener el bombo allá en Santiago con un embajador que le hiciera toda la fiesta. Y yo me atravesé. Dije, no, momentico, me van a sacar antes de la cumbre iberoamericana. Yo he estado participando en la preparación de la cumbre y me sacan antes de la cumbre. Es decir, eso es lesivo para mí. ¿Cómo quedo yo ante los otros embajadores? Y entonces aceptaron que me dejaban hasta después de la cumbre iberoamericana. Yo le mandé una carta al presidente Uribe muy dura y esa carta se filtró. Y la gente empezó a especular sobre eso y como yo estaba molesto, pues me jalaron la lengua como lo estás haciendo acá y bueno, dije cosas que realmente no debía haber dicho, pero bueno. Pero tiene buenas relaciones con el expresidente. Muy buenas, excelentes, sí. Yo lo aprecio mucho. Eso me molestó mucho, claro, que me dejó muy desagradado. Y decía, bueno, yo entierro acá mi carrera política, yo no tengo intereses políticos. Me hice la misma reflexión, me vuelvo para Antioquia, que allá me quieren. Entonces, pero mi plan era no volverme a meter en nada político. Pero como tú eres hijo de político, sabes pues, lo que le pasaba a Froilán que también era derrotado. Cada que intentaba salirse, se volvía a meter. Así es. Como dice el tango, porque hay que saber lo que es secarse en una timba y después volverse a meter. Doctor Vallejo, como no pudimos hablar del presente, quiero que nos haga una reflexión de lo que usted está viendo en corto tiempo. Tengo la bola de cristal empañada. El país tiene unos riesgos enormes. Muchos dirigentes no se han dado cuenta de qué es lo que se avecina. Pero lean mi blog. En mi blog yo explico qué es lo que se avecina. Una época de grandes turbulencias. ¿Cómo es su blog? Se llama Pianoforte. Pianoforte. Eso me lo publican en Debate, en Los Irreverentes, en Periodismo Sin Fronteras. Si usted nos autoriza y lo conversamos fuera, el pensamiento libre también recibe. Porque yo tengo esta tesis. Ya lo que uno escribe y da a la publicidad ya deja de ser de uno. Ya eso es del público. Que hagan con eso lo que les parezca. Doctor Vallejo, el tiempo no mata. El tiempo. Pero... Maula el tiempo, como dice el tango. Maula el tiempo, te basurió de asombro. el tiempo. El pensamiento libre. Sí. Le agradece la presencia hoy. Hombre, no, espero otro programa para que hablemos de tango y otros vainas. Pues eso pero es un placer para nosotros que la historia de Colombia sea transmitida por quien la vivió directamente. Hay muchas cositas que se quedan ahí dentro del tintero, claro. La sacaremos en su momento. Muy bien. Muchas gracias. Encantado, gracias a ti y al público que seguramente nos va a ver y escuchar. Muchas gracias.